Querida audiencia de Radio Exclusiva, soy Isabel de Estrada del programa radial Mujer Aún Hay Esperanza de Guatemala. Muy bien, entonces vamos a iniciar y quiero contarles que durante estos meses vamos a estar hablando acerca de las parábolas. Resulta que en la Biblia tenemos pues un buen número de parábolas y Sí. pues nos van a estar explicando acá. Entonces, primero, Marga, quería preguntarte, ¿qué es una parábola? Bueno, Isa, una parábola, según tú escuchas el nombre parábola, tú ves, ¿verdad? Que es una palabra compuesta, bueno, por lo menos en el idioma original, ¿verdad? Se dice parabolé, pero tiene una preposición adelante y significa algo que es paralelo, hasta se oye, ¿verdad? Algo así como las líneas del tren, más o menos, ¿verdad? Que van juntitas, entonces son paralelas, ambas líneas. Esto es el significado más simple y sencillo de la palabra parábola. Pero una parábola es una historia que tiene una verdad espiritual. O sea, yo cuento una historia que sería el primer riel, pero junto a esa va una verdad que yo quiero enseñar, ¿verdad? Entonces van juntas. Quiere decir que todos los elementos que tiene la historia en una parábola tienen un significado espiritual. Entonces, por ejemplo, si traemos a la mente, ¿verdad? Una historia contada en parábolas, como por ejemplo la historia del hijo pródigo, ¿verdad? Que ahí sí entendemos todos. Es una historia muy bonita. ¿Quién no sabía de un papá que tuviera hijos malcriados o educados, ¿verdad? Y de un hijo que se fue. Pero atrás de esa historia tan bonita, ¿verdad? Hay el significado espiritual. Entonces, el Padre representa a alguien más, en este caso al Padre Celestial, ¿verdad? Los hijos, tanto el hijo mayor como el hijo menor, representa a aquellas a personas, digo yo, que están fundidas, ¿verdad? En relación a Dios, en este caso, pero que unos hacen su voluntad y otros no, ¿verdad? Unos terminan allá en la provincia lejana y regresan y otros, aún estando ahí con el Padre, ¿verdad? Son tan igual que el otro, pero ¿verdad? Que tienen una actitud de... Entonces, una parábola es eso, es una historia que encierra una verdad espiritual, algo que va más allá. Y se cuenta, ¿verdad? Por lo menos Jesús es un experto en eso, en contar parábolas. ¡Hala! ¡Qué bonito! Y mira, Sí. Marga, ¿cuántas parábolas hay en los evangelios? Es buena pregunta. Bueno, algunos dicen y cuentan que hay alrededor de unas 40 parábolas, más o menos, ¿verdad? Más o menos hay unas 40 parábolas, solo en los evangelios. Y ya que tú lo preguntas, fíjate que es interesante que el evangelio de Juan no tenga parábolas, ¿sí? ¿Y por qué? Tiene símiles, porque Juan es un escritor que escribe casi unos 70 años después de que se desarrollaron todas estas situaciones, ¿no? Con el Señor. Entonces, cuando él escribe, es el último de los escritores que escribe y el objetivo cuando Juan escribe su evangelio es otro, ¿verdad? Diferente a los sinópticos, así se llama Mateo, Marcos, Lucas, ¿verdad? Se les dice así porque ellos tienen una temática, ¿verdad? Igual Juan, también él va también contando la historia, pero ves que en Juan, por ejemplo, no hay historia de la Navidad. Bueno, en Ujú, Marcos tampoco, ¿verdad? Pero ujú. en Mateo y Lucas sí hay, ¿verdad? Hay Navidad. Entonces, hay una secuencia lógica de la vida del Señor, pero en Juan, él es más teológico. Él te quiere llevar a que todo lo que él te va a contar es para que tú lo creas. Ese es el objetivo de Juan. Al final de su libro, él dice así, ¿verdad? Se hubieran podido escribir, dice, muchas cosas acerca del Señor y ni siquiera hubieran cabido los libros en el mundo, ¿verdad? Pero estas que yo escogí, dice, son para que creamos. Bueno, muy Entonces, bien, sí. gracias. Bueno, pues esta es una explicación para que vayamos entendiendo, ¿verdad? Porque nos cuesta, realmente nos Sí, sí, cuesta entender esta mente finita, un Dios infinito, pero sí, gracias a Él porque lo ha dejado en su palabra para que nosotros lo aprendamos y no solo lo aprendamos, lo importante lo practiquemos, ¿verdad? eso. Hoy estamos hablando acerca de las parábolas, pero precisamente vamos a hablar acerca de la parábola del sembrador. Entonces vamos a entrar en lo que es nuestra parábola y nos vamos a ir a Mateo número 13. Les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y comieron. ¿Nos puedes explicar, por favor?
Bueno, sí, esta es una de las parábolas más prominentes, ¿verdad? Del Señor. Ese día, dice, ese capítulo, esa palabra es interesante, Isa, porque justamente ese día como que Jesús hizo un paro alto, ¿verdad? Me detengo y voy a empezar una nueva etapa acá de mi ministerio, algo así, ¿verdad? Es lo que él quiso hacer. Y es interesante que el Evangelio de Mateo va a hablar acerca del tema favorito de él, que es el reino. Por eso es que Mateo empieza desde el inicio del capítulo 1 hablando del rey, ¿verdad? ¿De dónde viene el rey? Entonces aquí él habla acerca de esto. Dice que menciona algo tan particular, Isa, ¿verdad? Como, ¿quién no podía conocer, ¿verdad? Los campos, lo que se hacía, dice, un sembrador salió a sembrar, pues sí, ¿qué otra cosa va a salir a ser un sembrador, ¿verdad? Aquel morralito que se ponían a un lado y empezaban a caminar y a tirar, ¿verdad? Todas las semillas. Era la manera, ¿verdad? Sencilla de que ellos hacían estas cosas. Así que es un cuadro sumamente Entendible, ¿va? entendible, exactamente. Ujú. ¿Quién no entendía? Hasta un niño puede entender esto, pero lo interesante aquí es lo que él dice, ¿verdad? Acerca de esto. Dice que el sembrador salió a sembrar y presenta cuatro terrenos, ¿sí? Cuatro lugares a donde la semilla iba a caer. Entonces aquí ya podemos ver, en primer lugar, al sembrador, ¿verdad? El protagonista, luego al terreno, la semilla, y ahora vamos a ver, ¿verdad?, de qué se trata esto. Entonces Jesús le pone atención a los terrenos, ¿ves? Hay cuatro, dice él. Y en los primeros dos, el primero dice, cayó, ¿a dónde cayó? Junto al camino, dice el versículo 4. Mientras él sembraba, o sea, mientras él tiraba la semilla, dice que una parte cayó junto al camino. Ah, pero ¿qué cayó? Y eso, ¿por qué era importante? Bueno, eso nos pasa hasta a nosotros también, ¿verdad? A veces yo quiero sembrar alguna semillita y lo demás lo tiro por ahí, ¿verdad? Y de repente miro a los pajaritos, dice, ¿verdad? Que se aprovechan, ellos no están pensando, anda ahí al parque central, ¿verdad? Y tiras maicillo y vas a ver lo que pasa, ¿verdad? Las palomas no dejan nada ahí. Los animalitos, ¿verdad? Así es la manera como se alimentan, pero aquí lo interesante es de que la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comían. El segundo terreno es en el versículo 5 donde dice, y otra parte, dice, cayó en pedregales. Tampoco es algo desconocido. Justamente, ¿verdad? Ahí por los caminos, te puedes tú imaginar aquellas vereditas, ¿verdad? Aquellos caminitos. Y dice que la otra parte cayó en pedregales, donde no había, dice, mucha tierra. Y pronto brotó porque no tenía profundidad de tierra. Y entonces el sol salió, dice, ¿y qué pasó? Se quemó porque no tenía raíz. Y por eso se secó. Muy Bueno, bien, gracias. Entonces ya miramos los protagonistas. Muchas gracias. Muy bien, entonces vamos a hablar del terreno número uno, junto al camino. bueno, estas personas, como Jesús va a explicarlo aquí adelante, en este mismo capítulo 13, dice en el versículo 18, oigan, y esta es una palabra interesante, ¿verdad? Oigan, dice la palabra, lo que yo voy a explicar acerca de la palabra de sembrar, esta me gusta porque esta se explica, ¿verdad? Solita, dice que cuando uno oye la palabra del reino y no la entiende, dice, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado, dice, en su corazón. Entonces aquí podemos ver ya el paralelismo. El terreno significa el corazón de una persona. La semilla significa la palabra de Dios. Y obviamente, ¿verdad? El sembrador es el Señor que ha venido a compartir esta semilla, esta palabra de él. ¿Y qué pasa? Dice, con la palabra o con la semillita que cayó, dice, junto al camino. Bueno, dice que viene el malo. Aquí las aves representan al malo. ¿Ves? Porque por eso se llama parábola, ¿verdad? Estamos comparando quién se parece a qué. Bueno, las aves representan al malo. ¿Y qué hacen esto? Arrebatan, dice, y se la llevan, ¿verdad? Y ya no queda más en el corazón, aunque hayas oído, aunque haya caído ahí en tu corazón, pero si tú permites que el malo venga, ¿verdad? Y sea arrebatado, dice lo que fue sembrado en su corazón, este dice fue el que fue sembrado junto al camino. Aquí el Señor está explicando, ¿verdad? Esa es la explicación del primer terreno. Dice, algunos cayeron sobre lugares, pedacitos donde no tenían mucha tierra y de inmediato que surgieron porque no tenían la profundidad de la tierra, ¿va? Cuando se levantó tal vez el sol, fueron Sí, chamuscados a lo mejor, ¿va? Y porque no sí, tenían sí, raíces, se marchitaron también, ¿verdad? exactamente, sí.
Bueno, el versículo 20, ves tú ahí en Mateo 13, capítulo 13 y verso 20, que dice que el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento, dice, la recibe con gozo. Esas personas, ¿verdad? Que vemos a veces que se les comparte la palabra y, ay, dice, qué bonito, qué alegre, qué interesante está esto, ¿verdad? Dice, la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción, esos rayos del sol que tú dijiste, ¿verdad? Dice, tiene corta duración. Y dice, o también podría ser la persecución, dice, por causa de la palabra, y luego ¡pa! Tropieza, ¿verdad? Y ya no surge el resultado que el sembrador quiere. ¿Por qué el sembrador sale a sembrar? ¿Es solo para tirar, para deshacerse de la semilla? No, el No. sembrador quiere que la semilla caiga en terreno y que florezca, ¿verdad? Que nazca aquello para lo cual él ha trabajado y ha labrado la tierra y ha hecho todo ese trabajo previo. Entonces aquí estas personas, dice, ellas tropiezan, ¿verdad? Cuando encuentran ahí. Entonces ahí podemos ver la explicación del segundo terreno. Muy bien. Entonces, el primero es sobre el camino, ¿ah? Pero mira, qué importante es que cuando aquí podemos también aprender, ¿verdad? Que cuando yo no entiendo algo de la palabra, yo pueda solicitar ayuda, ¿va tú? Y Ujú. en Pedregales es entonces cuando se recibe la palabra, ¿verdad? Sí, Con gozo, sí, dijiste, ¿verdad? Pero ya, sí, se recibe. yo me recuerdo que había un pastor en una oportunidad. Yo era una niña, pero yo así decía, ¿por qué era eso? Y poco a poco lo fui entendiendo. Decía, Sí, hay hermanos, decía, va, que parecen como el Fab. Yo era una niña, fíjate, yo decía, ¿por qué será? Y un día yo le decía, mire, pastor, ¿usted por qué dice que es como el Fab? Tanta espuma que echan por arriba, pero no tienen nada abajo, decía. sí, fuera de espuma, pues claro, ¿verdad? Se ponen Sí, tan contentos en la iglesia, tan gozosos, pero realmente cuando vienen los problemas, su fundamento no tienen nada. Mira, exacto. yo era una niña y ahorita que nos estás explicando esto de los pedregales, ¿verdad? Que cayó en pedregales. Fíjate que se me venía esto. Se te vino, ahora A ves, ver. porque la palabra del Señor es para todos, hasta un niño, una niña lo puede entender. Ujú. Claro, sí se explica, ¿verdad? Pues, digo yo, si la persona que está con un niño se prepara lo suficiente, mira, los niños se quedan, y eso se siembra allí, Isabel, y tú afortunadamente no eres una persona de pedregal, ¿verdad? Eres una persona de buen terreno, porque la semilla Bueno, quedó ahí. ¿Ves que el problema del pedregal es de que no tiene profundidad? eso. Ese es el problema. No Entonces echa no puede, raíces, ¿ah? exacto, no tiene raíz, dice, sino que es de corta duración, como el FAO que dijo Sí. ese pastor, ¿verdad? Y Ya. al venir la aflicción, dice, o la persecución, luego tropieza, ¿verdad? Ay, no, no, si esto va a ser así, no, yo no, ¿para qué quiero esto, verdad? No, no, yo no quiero eso. Pero entonces lo que tú decías, ¿verdad? Profundizar, hay que profundizar. Entonces, esta semillita, pobrecita, ¿verdad? Porque ella es la semilla, ella no puede dejar de ser como la palabra de Dios, ¿verdad? Pero realmente necesita caer en un corazón que la acepte, ¿verdad? Un corazón removido, ¿verdad? Por la obra, por supuesto, del Espíritu Santo, porque Él es el que hace esa obra, ¿verdad? Remueve y mueve el terreno, ¿verdad? Y lo pone listo para que cuando la palabra llegue pueda caer, ¿verdad? Y pueda hacer aquello por lo cual la semilla va a llegar ahí. Pero si ese corazón se endurece o si se permite que lleguen las aves, ¿verdad? Y te arrebaten aquello, ¿verdad? Claro. La obra del Espíritu Santo siempre fue buena, pero tu corazón, ¿verdad? No era un buen terreno. Y Mm, de esto es lo que está tratando, ¿verdad? La mm. parábola. Muchas gracias, gracias. Bueno, y ahora nos faltan otros dos. ¿Cuáles son esos otros dos terrenos? Bueno, el versículo 7 dice, y otra parte cayó entre espinos, y los espinos, dice, crecieron y la ahogaron. Eso también se podría dar, ¿verdad? Allá en un territorio como ese, allá en Israel. Pero oigamos la explicación, dice, y el que cayó entre espinos, dice el versículo 22 del capítulo 13, dice, este es el que oye, ves que todos oyen, para todos, ¿verdad? El oído es importante. Oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño, dice, de las riquezas, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Bueno, si pudiéramos hablar un poquito ¿verdad? De esto, nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? Cuán cierta es esta palabra, porque la comparación aquí es tan, ¿qué? Tan evidente, ¿verdad? Las personas dice que cuyo corazón cae la palabra es escuchada, pero ¿qué pasa? Dice, como está cerca de los espinos, dice, los espinos crecen, ¿verdad? Y logran acapararla, ahogarla.
sofocarla, ¿verdad? Y entonces las palabras que usa aquí el Señor son interesantes. Dice que el afán, ¿verdad? El afán, ¿qué es el afán, verdad? Es cuando tú tienes la mente dividida, ¿verdad? Ay, pero es que estoy estresada, tengo que trabajar, si no, ¿cómo van a comer mis hijos? Tengo que salir para acá, que tengo que venir para acá. El afán, ¿verdad? ¿Te recuerdas de qué Imagínate, era? Marga, sí, Sí, ay, sí, sí, perdón, imagínate, no, no, Marga, el Señor nos está hablando del afán hace cuánto, 2000 años atrás, y mira ahora cómo estamos. Mira, la igual, mayor, claro, ¿verdad? La mayor ahorita, una de las enfermedades mentales, ¿va? O sea, una de las enfermedades que están trabajando mucho es con respecto al estrés, ¿verdad? sí, O sea, peligroso. y el estrés, o sea, cae uno en afán, ¿verdad? Dime quién no, ¿verdad? Exacto, sí, Estamos en una vida tan acelerada y el Señor lo dijo hace 2000 años. puede ser, Isabel, que en este momento de nuestra vida podamos estar afanados y preocupados, como tú dices, ¿verdad? Estemos ¿qué? En esta desesperación, ¿verdad? Este estrés que manejamos, esta rapidez por hacer todo y realmente lo que puede ocurrir es de que aquello que sí vale, que tiene el valor, ¿verdad? Como es la palabra del Señor en tu vida, se pueda ahogar, dice, ¿verdad? Y también utiliza otra cosa, la segunda dice las riquezas. Realmente, ¿por qué nos afanamos, Isa? Mm. ¿Por qué nos Por afanamos? tener, ¿va? Por tener Por más tener, cosas. y el Señor lo dijo, ¿verdad? No se afanen, dice, si teniendo, ¿verdad? Dónde estar, qué Comida, comer, ¿verdad? techo, El existemos todo. contentamiento, ¿verdad? El contentamiento es un tema Ajá, que a algunos no les gusta, ¿verdad? Ya me va a empezar a hablar, ¿verdad? O a predicar acerca de que me contente con... Sí, pues que eso es lo que Dios quiere. ¿Para qué te claro. afanas, ¿verdad? Por cosas que se acaban, por cosas que terminan, por cosas que no valen el valor de tu alma, de tu vida. Mm. Aquello que tiene valor está en tu corazón. Y es ahí donde el Señor llega a través de su palabra para moverte, ¿no? Pero nosotros interponemos, ¿verdad? Estas cosas, estos valores. ¿Ves hacia dónde aplica la gente el valor? Hacia las riquezas, dice, de este mundo, ¿verdad? Y eso lo único que hace es ahogar la verdad de la palabra de Dios. Y es que, Marga, yo me he dado cuenta que es tan fácil desenfocarse, ¿verdad? De lo que Claro, muchas veces Dios quiere, porque tenemos tantas presiones como sociales, tenemos, o sea, nosotros tenemos que aprender a depender completamente de sí, Dios, a meditar en sí, su palabra, porque cuando claro. yo no lo hago, o sea, yo soy tan fácil, yo a veces le digo, Señor, siento a veces que es tan fácil desenfocarme y empiezo a trabajar como una loca y quiero tener esto, cuáles son sus metas, cuáles son sus objetivos, y muchas veces Sí, en nuestras metas de vida, en nuestros objetivos, muchas veces no colocamos a Dios, ¿verdad? O sea, exacto. nos desenfocamos, ¿verdad? Aquellos amigos, bien, vamos, hagamos. Y realmente, fíjate que yo pienso que es, llegas al punto donde Dios mismo te regresa la palabra, atrae tu corazón, o sea, como Te aquellas enamora. ovejas, ¿va? Sí, Sí, ¿va? Que con su callado nos llama nuevamente, sí, ¿verdad? Al redil sí. y vemos. Fíjate que yo encontré esta versión que me ¿Ah, gustó. sí? Dale. Ajá, y dice, las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza. Así que no se produce ningún fruto. Ahí miramos que las riquezas pueden ser ¿Ves? atractivas, ¿va? Y las preocupaciones de la vida a diario. Pero ves las palabras que usaste, desplazan, dice, ¿verdad? Ajá. Sí, ahí está la palabra, pero es desplazada, o sea, quitada totalmente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estás afanada, ¿verdad? Ujú, Entonces, ujú. esa es la importancia de la palabra en tu vida. Tiene que Exacto. traer un fruto, la semilla no está ahí solo porque sí, ¿verdad? La semilla tiene que caer ahí en donde Dios quiere. Oh, Eso es lo que Dios anda buscando. Por eso el cuarto terreno es ujú. aquel, dice, que cayó En buena tierra, buena tierra. ¿Cuál es la buena tierra? La que ha tierra sido fértil. arada, removida. ¿Quién hace Ujú. ese trabajo? Eso lo hace el Espíritu Santo. Él es el que te Mm. remueve y te hace, o sea que esto quiere decir esto, ¿verdad? El Espíritu Santo dice que es el que convierte tu alma, Él es el que remueve ese terreno en tu corazón. Para eso siempre es necesario oír, dice, ¿verdad? Sí, 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 y es que la Ah, fe es por el oír, pero el oír la palabra de Dios, ¿no? Que nosotros lo que menos escuchamos a veces es la palabra de Dios, fíjate. exactamente. Estamos escuchando cualquier cosa, ¿verdad? Eso. Cualquier cosa, pero la palabra la dejamos. Y entonces viene el malo, ¿te recuerdas? Mm, Se lo lleva, y arrebata, bueno, ¿no? y ¿verdad? O simplemente porque no está profunda, entonces se muere,
o el afán te ahoga. ¿Ves Ujú. las imágenes que el Señor está Sí, usando aquí? Pero, dice el Señor aquí, pero, y ese pero es lindo, ¿verdad? Porque ese es lo esperanzador para las mujeres, ¿verdad? Aún hay esperanza. Aquí también en esta parábola, ¿ven? Versículo 8 dice, buena parte, dice, cayó en buena tierra y dio fruto. Esa es una de las palabras clave. Dio fruto, dice, cual a ciento, ¿ves? Aquí está mencionando cantidades. Dice, cual a 60 y cual a claro. 30 por Mm, uno. Aquí el Señor dice, bueno, lo que yo quiero es que dé fruto. Si tú puedes dar un 100%, excelente. Da 60, bien. Y si das 30, está bien también, ¿verdad? Por eso dice el que tiene oídos, oiga, es que por aquí entra, como tú dijiste, ¿verdad? La palabra del Señor. Entonces el Señor mismo explica, mas el que fue sembrado en buena tierra, dice el versículo 23, este es el que oye y entiende la palabra. Palabra clave. Da fruto, oigan, entiende la palabra, da fruto, dice, y produce a 100, a 60 o a 30 por uno. Al Señor lo que le interesa es que demos fruto, que produzcamos, que la semilla no se quede ahí haciendo nada, ¿verdad? Cuando dejamos que nuestro terreno sea el terreno especial, ¿verdad? Donde cae la palabra y donde hace este trabajo tan especial. Oír, entender y producir. Creo que esas son las tres cosas básicas para un terreno bueno. No la menospreciemos, no dejemos que nos la arrebaten, no dejemos que se esfume, ¿verdad? O que se ahogue esa semillita allí, esa palabra, que haga aquello por lo cual el Señor la envió a hacerlo, a tu vida ujú. y a la mía. Muchas gracias, Marga. Qué bonita la explicación. Y realmente fíjate que este programa me gusta porque hay veces los sábados yo lo vuelvo a escuchar, pero ahí digo yo, sí, es la palabra de Dios. Mientras estoy haciendo los quehaceres de la casa, viene Sí, otra vez la palabra del Señor. Viene y digo, no, Isabel, tienes que hacer una pausa, hay que aprender a confiar, a descansar en el Señor, hay sí, que llenarse de la palabra del Señor. Y así exacto. que realmente mujeres lo tenemos que hacer. Hay otras mujeres que van manejando, otras mujeres, ¿verdad? Mientras vamos en nuestros quehaceres, podemos escuchar, seguir Sí. escuchando palabra del Señor. Muy bien. Y nos dijiste tres cosas. A ver, teacher, repítanos las tres cosas que debemos hacer los cristianos con respecto a la palabra del Señor. Bueno, oírla en primer lugar, afinar el oído, ¿verdad? Ujú, Destapar ahí si tienen alguna cosa, quítensela que ahí, ¿verdad? Escuche la palabra del Señor, no deje, ¿verdad? Que se interfiera otra cosa. Si hay interferencia, afine su oído. Número uno. Número dos, el que entiende la palabra. Y número tres, da fruto. Es que eso es una semilla, ujú. esa es la razón por la que existe una semilla, fíjense. Sí, Vean que ajá. cuando Dios creó los árboles frutales, ¿verdad? Bueno, primero tuvo que haber puesto ahí, ¿verdad? Todo Ujú, listo, pero cuando Él creó el árbol frutal, le dijo, ¿verdad? ujú, Da fruto. Fíjense que Él no se puso a sembrar semillas, sino que Él de una vez y puso al árbol frutal. Pero ¿qué hizo el árbol? Dio fruto, ¿verdad? ujú, Yo estoy segura que si Dios hubiera sembrado o hubiera creado un árbol frutal y no le da fruto, estoy segura que lo hubiera quitado en ese mismo momento, ¿verdad? Pero ujú. la semilla es eso. La palabra del Señor no es para estar ahí guardada en un escaparate. Para eso no es la palabra del Señor. Es para escucharla, es para entenderla, pero es para hacerla parte de nuestra vida, dar fruto. Eso es lo que Dios quiere. Ok, muchísimas gracias, Marga. Entonces, pues concluimos este programa y le pedimos al Señor que siempre Él pueda permitir, miren qué bendición que acá en Guatemala y bueno, hay muchos países también donde se puede predicar la palabra del Señor, donde Exacto. podemos escuchar, donde no hay persecución, donde no están limitados, ¿verdad? Los medios. Así que sigamos escuchando la palabra del Señor y pues oremos también por aquellos países donde no pueden ni siquiera escuchar una radio, Marga, no pueden Sí, es tener al triste, alcance triste. la Sí, palabra del Señor. Entonces, gracias a Dios por esta radio también que permite, ¿verdad?, llegar hasta sus hogares y poder escuchar palabra de Dios. Muchas sí. gracias, Marga, por tu participación aquí en Mujer Aún Hay Siempre es un Esperanza. gusto, Isaac. Siempre es un gusto. Gracias. Y a la audiencia, muchas gracias y recordarles, mujer, aún hay esperanza. Si Todo bien. Dios lo permite, nos vemos a la próxima. Bendiciones. Gracias por darle like al video y suscribirte a este canal. Mujer, aún hay esperanza.